Familia, el gusto de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y en el día de hoy vamos a seguir dando tratamiento a un tema que hemos iniciado la semana pasada a raíz de las consultas que nos han hecho sobre la violencia familiar, un tema muy importante y que realmente es de actualidad, atento a que repercute en la vida de ese núcleo familiar. Es por ello que con nosotros el día de hoy nos va a acompañar el doctor Gustavo Paliza. Gustavo Paliza, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, asesor letrado del Hospital Juan Manuel Obarrio y abogado de la Fundación Andes. Doctor, el gusto de tenerlo acá en el programa, ¿no? ¿Cómo te va, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Puntualmente la invitación del día de hoy devenía de lo que particularmente estuvimos conversando ya la semana pasada cuando abordábamos la violencia familiar con respecto a la mujer golpeada, a la mujer sometida, cómo debía ser ella para poder hacerse respetar en su género como mujer y así también en sus derechos. Ahora bien, en base a este diálogo que hemos tenido, mucha gente se ha comunicado con nosotros y a la producción consultando, ¿sí?, ahora en particular con respecto a los niños, cómo era el tratamiento que debía darse con respecto a los menores, en este caso en el cual son sometidos por sus padres o por sus tutores, ¿no? Sí, bueno, el tema me parece muy importante. Vamos a hablar de la violencia infantil como una especie dentro del género violencia familiar. Es uno de los grupos vulnerables junto a las mujeres y los ancianos mayormente, dentro de lo que nosotros conocemos como violencia familiar. En el caso particular de los niños, me parece muy importante hacer referencia a una legislación de la provincia de Tucumán, específicamente la ley 6.518. La ley 6.518 prescribe la obligatoriedad de denuncia en casos de conocimiento de la existencia de casos de violencia familiar. ¿Qué nos referimos con esto? Lo que la ley prescribe es que toda aquella persona, y hace referencia a grupos de profesionales que están en contacto con los niños, como ser los médicos, los enfermeros, odontólogos, los maestros, todo aquel que tuviera contacto o conocimiento del caso tiene la obligatoriedad de denunciar. Esta obligatoriedad de denunciar no necesita la certeza por parte de la persona que conoce de que esta violencia ocurre, sino que basta una simple sospecha. Cuando hablamos exactamente de esto, de una certeza, estamos haciendo alusión, por ejemplo, uno particularmente como docente tiene a cargo un curso de 30 chicos, ve actitudes en ese menor o lesiones, ¿sí?, que demuestra físicamente ese menor, con moretones. Acá podemos hablar, en este caso particular, de una presunción de que ese chico puede ser golpeado si en reiteradas oportunidades se lo ve de esta forma y, bueno, particularmente hay golpes que no se producen con una simple caída de un niño. Seguramente, digamos, esto es una cuestión intuitiva de conocimiento. Hay una serie de indicadores que nos hacen presumir la violencia, no solo en su forma física, sino en otras formas, como el aislamiento del niño o determinadas conductas impropias que pueden llevar a sospechar a este maestro de que existe violencia familiar o abuso sexual o el caso de violencia que fuera de cualquier tipo. Por eso es lo que dice la ley, estamos hablando de una simple sospecha, no hace falta una investigación por parte de esta persona de que le lleve a la certeza de que el niño ha sido víctima de violencia. La simple sospecha, la ley prescribe la obligatoriedad de manera que los organismos competentes puedan actuar frente al caso y evitar posteriores hechos. Es decir, que si no se llegara a comprobar, o depende del destino que vaya a tener esa denuncia o esa investigación, no se llevara a comprobar, esta persona que ha denunciado no va a ser responsable ni civil ni penalmente. Lo que la ley busca es fomentar este conocimiento, que este problema salga a la luz de manera de poder actuar. Y lo exime de esta responsabilidad a la persona denunciante. Esto es muy importante con el tema de los médicos, por ejemplo, o de los maestros, que tienen este miedo de decir, bueno, después me va a venir la justicia a mí con acciones o acciones civiles del denunciado, si esto no se llega a comprobar. Bueno, la ley específicamente habla de la exhibición de responsabilidad de esta persona. O sea que acá juega un papel muy importante tanto el médico y en particular podríamos decir el maestro, porque es quien constantemente está teniendo el trato con el menor diariamente durante toda una semana y durante todo un año y distintos ciclos
en los cuales ese menor va creciendo. Sería muy importante exhortar desde acá a todos los docentes y maestros a que presten mucha atención al comportamiento y a la conducta que puede tener un menor. Exactamente, bueno, se tiene en cuenta esto y lo hacemos referencia no casualmente, sino justamente por el tiempo que pasa un niño en la escuela, es un tiempo importante, los docentes lo ven muy seguido al chico, o pueden conocer más o menos cómo es la vida del chico. Lo mismo con los médicos, y hacemos especial hincapié en los médicos, porque cuando llega a los CAPS, cuando llega a los hospitales, un chico que en la historia clínica tiene reiterados antecedentes de este tipo de golpes, por ejemplo, hay que empezar a sospechar de que acá pasa algo más, que no es una simple caída, que no es casualidad que un chico venga y tenga un montón de ingresos en el hospital por estas causas. Con esta comunicación que se hace, con esta denuncia, le decimos nosotros de que existe, que es presunta víctima de violencia, podemos evitar que esas consecuencias sean peores a futuro. Ahora bien, doctor, un menor de edad, estamos hablando de un chico, supongamos, vamos a un ejemplo práctico, de 11, 12 años, que es sometido sexualmente por alguno de sus padres o por un tercero ajeno, ¿sí?, a su familia. Puede ser prácticamente el profesor de tenis, por decir, o el profesor particular de ese menor. Ese menor, ¿qué actitud tendría que tener? O quizás si se siente sometido o agredido, ¿de qué forma debería accionar él para poner en conocimiento de sus padres, en el caso de que fuera un tercero, o si fuera al revés, si fueran sus mismos padres los cuales lo someten a un abuso sexual o a un abuso en lo que repercute a las lesiones que se le puedan generar a ese menor? Cuando nosotros propugnamos el tema de esta denuncia, lo que queremos decir es que este tema tiene que salir a la luz. La idea de esto es posibilitar la intervención de terceros, del organismo estatal competente, en este caso que me estás planteando es específicamente el Poder Judicial. Decimos, un niño cuando revela un caso de abuso sexual, lo cual es ya toda una cuestión porque en general esto está tapado por amenazas, por una historia familiar, por no querer perjudicar a algún familiar, que es el victimario en el caso. Una vez que esto puede salir a la luz, la idea es la actuación judicial. ¿La actuación judicial en qué sentido? Por un lado, lo primero que se viene a la mente es la persecución penal del victimario. Persecución penal es verificación de si hay una conducta delictiva por parte de un tercero, con respecto, bueno, al caso de abuso sexual, para luego de un proceso en el cual se respeten las garantías constitucionales de debido proceso, se le aplica una condena. Eso en la esfera penal. Otra cuestión que no puede pasar desapercibida es cómo proteger a esa víctima. Esto es lo que nosotros hacemos hincapié. La cuestión penal tiene que hacerse una vez que se hace la denuncia, el fiscal investigará y colectará las pruebas para determinar si ha existido este abuso sexual o no y condenar. Y otra es tomar las medidas necesarias para evitar que ese abuso no se siga efectuando. ¿Cómo se evita el abuso? Y bueno, va a depender del caso particular. Si estamos hablando de que hay un padre abusador y una madre que, como se ha visto en muchos casos en la prensa, encubre esta conducta, obviamente lo que vamos a tener que hacer es que ese chico no viva en ese núcleo familiar más allá de la sustanciación de un proceso penal. Será a vivir con un familiar, con la abuela, con el abuelo, con un tío, con alguien ajeno que no esté relacionado a ese vínculo familiar violento, digamos, en el cual hay un abuso sexual. Si es un tercero, obviamente, las medidas de protección tendientes a que ese tercero no tenga más contacto con este chico, más allá de que haya una situación de prisión preventiva o no en la esfera penal. La idea es tomar estas medidas de protección. Estas medidas de protección, hablando en un caso extremo como el abuso sexual, digamos, son más claras porque bueno, ya hay una actividad de la Fiscalía, ya hay una actividad de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar, de retirarlo al chico y ponerlo en otro lugar, etcétera, digamos. Ahí es más claro. La cuestión es cuando hay otros casos de violencia en los cuales son los mismos padres que están en un vínculo violento naturalizado, en el cual ya esto se torna como normal, y cómo intervenir en esos casos. Es decir, esa es la mayor dificultad, es decir, bueno, tenemos que poner en la balanza que un chico vive en una familia violenta con sus padres, un núcleo familiar primario, o bien sacar a un chico a vivir con gente extraña o institucionalizarlo como opción frente a la violencia. Es decir, frente a cada caso, y teniendo en mira siempre el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño,
tener en cuenta y evaluar en cada situación cuáles los pasos a seguir. El mensaje que podremos transmitir directamente a todas aquellas personas que conozcan o tengan conocimiento de que hay algún tipo de abuso con respecto a un menor, o un menor que ya quizás con 12, 13, 15 años que puede estar viendo o transmitiendo alguien, un tercero, un mensaje, ¿qué particularmente se le podría decir para que afronte esta situación? Particularmente, como prescribe la ley, comunicar. Este caso tiene que comunicarse y actuar, haber intervención judicial como una medida para evitar que esta situación se prolongue en el tiempo. En el caso de los padres, en ejercicio de la patria potestad, pueden ejercer todas las acciones, hacer las denuncias en la fiscalía, en la policía correspondiente, si existe un delito, la comisión de un delito. En el caso de terceros y sobre todo en grupos familiares donde esta cuestión se oculta y no sale a la luz, comunicar. Nosotros, la ley establece una cadena jerárquica, digamos, en el cual el médico comunicará a su superior, el superior comunicará a la autoridad judicial. Nosotros decimos que cualquier persona la puede hacer, dirigirse al Ministerio Público, en este caso sería la Defensoría de Menores e Incapaces que estuviera de turno, para que el organismo judicial tome las medidas correspondientes, pedido de informes ambientales, pedido de medidas cautelares, lo que correspondiera según la gravedad del caso. Gratuitamente la gente se puede acercar a calle La Madrid, al 400, frente de tribunales. Exactamente, Defensoría de Menores de turno, atiende 24 horas, así que ante cualquier caso y sobre todo en casos de urgencia, toman las medidas inmediatamente. Doctor, por una cuestión de tiempo nos vamos a una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque. Sí, cómo no. Así que usted quédese ahí que nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Abogados en Acción. Yumac, número 1 en el norte del país. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.